Mira las pestañotas que me hace esto. Sí, me rizé las pestañas primero y después la máscara de pestañas. Mira cómo me quedaron. No me gusta mucho maquillarme. Es que dicen que supuestamente el maquillaje, más la máscara de pestañas, como que si no es una buena máscara de pestañas, o también si es una buena máscara de pestañas, a la larga te las puede cortar. Si no tenemos pestañas, entonces se te entra cualquier basurita al ojo. Se supone que iba a grabar en otro lado. Hay gente ahí, así que no puedo meterme por ahí. ¿Sabes qué? ¿Por qué me eché la máscara de pestaña? Porque bueno, esto tiene un punto. A mí me pasaba que en la vida, así, yo siempre me he sentido fea en algunas ocasiones. Y bueno, dije, con el maquillaje, bueno, podría como ayudarme bastante. A la larga no, porque capaz yo me veía al espejo y me veía con los ojos cansados, no me veía bien. Y capaz porque, bueno, me sentía muy mal y al sentirme tan achicada a veces por situaciones de la vida, así, situaciones cotidianas de la vida, puede ser un poco de miércoles la gente y me baja mucho la energía. Antes me pasaba que sí, estaba como bastante vulnerable en ese sentido y en vez de capaz decir, no, esto es una injusticia, en vez de decir esto, yo capaz me ponía triste y como que decía, capaz tiene razón, ¿entendés? Y yo me miraba al espejo así, me miraba así en las vidrieras, así, en cualquier edificio me miraba, en los reflejos de cualquier lado y yo me veía fea, yo me veía una persona que decía, esta no soy yo, ¿entendés? Y había veces donde sí me sentía bien y me veía mejor, me veía en cualquier espejo, en cualquier lado y me veía mejor. Hoy en día, en esta etapa del año, me siento mejor. ¿Por qué me siento mejor? Porque del año pasado, así a final de año, como que me sentía más o menos, como que dije que al principio de la facultad mucho me había influido. También es importante mucho de la gente con la que te juntas. Por más que yo intentara, por más que eran buenos los de mi entorno, capaz no coincidían en las mismas cosas que yo. Por ejemplo, a ver, un día lluvioso, ese grupito se ponía de acuerdo en no venir y yo sí iba. Y en esas cosas pequeñas yo me quedaba sola a veces. Y bueno, cosas así, en varias cosas. Entonces no era solamente eso, que capaz se ponían de acuerdo y yo quedaba sola. Entonces capaz digo, bueno, capaz yo no estoy por acá. Y yo sentía que quedaba de más. Aunque fueran amables, me sentía como de otro lado, ¿entendés? A veces me pasa que a veces no congenio con la gente y digo, bueno, no sé, con esta persona no sé si pueda hablar, contarles mis confidencias. No es que no me cause confianza, pero es que no siento que me la vaya a entender. Entonces yo siento que hay gente que se entiende al toque y dicen, mira, ya te hiciste mi amigo de la vida. Y en cambio a mí no. ¿Cómo es que yo pude enlazar esto de la belleza con sentirme bien, con sentirme mal? Simplemente yo a veces no me sentía bonita. Yo no me considero ni fea ni muy bonita, pero es de acuerdo a mi actitud. Por ejemplo, cuando han dicho esto, la belleza no está en la apariencia, sino en la actitud. Bueno, ahí sí, hay gente que sí tiene belleza externa y por más que tenga cara de miércoles, igual va a tener una cara linda. Por más que haga expresiones raras, igual tiene una cara linda. Bueno, eso ya son otras caras, pero capaz una persona que, bueno, no tiene como unas facciones así bien estilizadas, así como una modelo básicamente. Capaz si pone la cara media, entonces como que le resta la belleza. Pero bueno, tampoco la belleza se trata de estética, la belleza también se trata de sonreír, de ser amable, de ser sincera, transparente, porque uno a veces hace las cosas como un beneficio, ¿entendés? Y no sé, hay gente que irradia energía y yo a esa gente le veo el alma y es como me da la confianza de compartirle todo. Bueno, hay momentos en la vida en donde sí me siento bastante triste. Entonces siento que ahí al mirarme al espejo como que mi semblante cambia, mi voz cambia, mi forma de hablar cambia. Entonces ahí es donde digo, bueno, tengo que parar un poco y ver qué me estaba pasando. Me acuerdo que antes yo caía en la parte del sobrepensamiento. Yo capaz daba como un significado muy complejo de la vida. Entonces como que yo bajaba los humos, bajaba a la realidad y a veces trataba de no pensar porque yo en realidad lo que hacía era intentar abarcar toda la realidad con mi pensamiento. Y eso es imposible. Uno, por más que se quiera acercar a la realidad pensando así, digo, bueno, tengo todo en cuenta, digo, bueno, capaz si hago esto y lo otro, me va a suceder eso. Bueno, capaz sí va a ser así, pero no se puede
abarcar todo, porque la verdad es que hay cosas que sí están fuera de nuestro control y la vida es así, ¿entendés? Es que ¿qué me pasaba a mí? Que yo caía mucho en la parte del sobrepensamiento, como que yo sobrepensaba, cuando tenía 17 años sobrepensaba mucho, y tanto que me desconectaba mucho de la vida real, es como estaba capaz en un lugar con un montón de gente y básicamente yo estaba disociando. Y yo decía, ¿por qué miércoles me hice así? ¿Entendés? Porque yo no era así antes. De un momento de pasar a ser sociable, pasé a ser así, ¿entendés? Apartada. Y bueno, también influyó mucho el ambiente. Y bueno, ahí en esos momentos yo me sentía un poco fea. Y lo que hice en ese tiempo fue como meditar, calmar el sobrepensamiento. Y capaz las cosas no eran tan graves o tan catastróficas como yo las creía. Y bueno, hasta hoy en día trato de no caer en eso. Digo, bueno, tengo que vivir un poco la realidad. Capaz si me estoy enfocando demasiado en una sola cosa. Lo ideal siempre es como irse para otro lado, desviarse momentáneamente de ese lado, enfocarse en otras cosas, como por ejemplo, no sé, respirar, lavar platos, cosas así, o simplemente a dar una caminata, que es como, digo, bueno, la vida no es solo pensar, porque, viste, la gente esa que piensa demasiado, como por ejemplo los filósofos, hay memes como de filósofos, viste, que los filósofos caen en depresiones o en esas cosas porque ellos se dedican a pensar. Y yo siento que al pensar mucho uno puede caer en la depresión y no se han dado cuenta que supuestamente la gente inteligente es la que cae en tristezas, nostalgias y en la enfermedad esta de la depresión y es porque piensan demasiado. Se olvidan de vivir y quieren tener en cuenta todo, ¿entendés? Es como en vez de vivir desde el lado despreocupado, lo quieren vivir desde el lado racional. Entonces dije, bueno, no quiero vivir la vida tan racionalmente. Quiero, no sé, al menos tener un rato de tontera. Antes yo llegaba de la escuela así o de la facultad y de cosas tan intensas, así, de cosas tan inteligentes, ponerle, yo, no sé, tenía ganas de ver algo tonto. Entonces me ponía a ver Casados con Hijos de Argentina, claro. Y yo decía, necesito ver algo tonto porque la vida no es solo razonamientos, la vida también es hacer tonteras, es hacer cosas que no sean racionales. Es como si uno se acostumbra a vivir las cosas racionalmente, uno se va complejizando, uno se va entristeciendo. Y lo sé porque lo he pasado antes, en donde digo, bueno, tengo que tratar de vivir una vida racional. No es que tampoco caiga en la irracionalidad, pero hay gente que sí piensa demasiado y yo me creía una persona que pensaba demasiado, pero hay gente que de por sí vive de una forma tan automatizada, de una forma tan así como que pareciera que está ahí tranquilo, pero en la cabeza le está ocurriendo un montón de esquemas, le están ocurriendo como un montón de cosas, ¿entendés? Y como que vos lo ves y está ahí, pero no sé cómo está viendo las cosas en realidad. Es como si fueran dos personas distintas, una persona por dentro y una persona por fuera. Y es como para un rato, ¿entendés? Y no se puede abarcar con el pensamiento, no se puede abarcar con el pensamiento toda la realidad. Porque uno, te vuelves loco y dos, la vida está para vivirla. Y bueno, y es por eso que a veces como que caía en esas tristezas, porque yo trataba de abarcar la realidad con mi pensamiento y decía, bueno, capaz esta persona me dejó de hablar porque hice algo tonto, ¿entendés? Y entonces empezaba a dar justificaciones de todo y me achicaba y decía, bueno, es que nadie me quiere. Entonces empezaba como a vivir de una forma triste y intentaba buscar todas las razones del mundo. Y bueno, capaz esa persona se fue porque quiso y listo, ¿viste? Después como que empecé a entenderlo porque yo también empecé a hacer como, digo, bueno, mira, con esta persona no, y no sé por qué razón, pero me alejo. Entonces yo más o menos sé cuáles son los dos lados de esa moneda. Porque primero yo solo conocía un solo lado y después conocí este lado que estoy diciendo, que te alejas de una persona y la otra persona ni se da cuenta capaz. Y antes de que se dé cuenta, ya capaz vos ya te alejaste. Y bueno, ese es otro tema. Eso de alejarse así como así, ese es otro tema. Porque hay gente que supuestamente dice, he tenido mucha gente en mi vida y de la nada se va y no entiendo. Y bueno, ese es otro tema, sí, pero no voy a entrar en ese porque, bueno, pero estaría para hacer otro video. Bueno, cuestión es que yo
caía en esa tristeza. Y habían temporadas en donde sí, yo me sentía triste, pero porque no podía explicarme muchas cosas de la vida. Y después, ya yendo más para los 20, 19, dije, bueno, hay cosas que no tienen explicaciones y no las voy a intentar explicar, ¿entendés? Es como que ahora voy como teniendo eso, es como antes le daba importancia a todo y ahora le doy importancia a pocas cosas, pero a esas pocas cosas al menos sí prestarle atención, porque si prestas atención a todas las cosas, como volverse loco, de verdad lo digo, es volverse loco, es caer como en una locura, ¿entendés? Y a mí me pasaba que una vez como que tranquilicé, como que las cosas volvieron a su normalidad, es como que las cosas no son tan complicadas a veces. Uno tiene que acostumbrarse a poner los pies en la tierra. Por ejemplo, aún me falta desentrañar esas cosas porque, bueno, fue cosas de un montón de años y yo me doy cuenta en el momento en que salgo fuera y vivo la realidad y digo, mira, tengo que destrabar esto, ¿entendés? Y entonces como que, digo, a medida que voy viviendo, al menos voy conociendo cómo soy, porque antes, cuando era más o menos más chiquita, adolescente, yo viví en un mundo interno, ¿entendés? Y la verdad es que no es malo tener un mundo interno, pero tampoco es meterse en ese mundo demasiado, porque uno también se desconecta de la vida real. Y bueno, la cuestión es que la respuesta de hoy en día para mí es no darle tanta explicación a tantas cosas, no es complicársela demasiado. Como que ahora decido no prestarle atención a tantas cosas, porque antes sí les prestaba un montón de atención a muchas cosas y me daba cuenta cuando en mis diarios, porque yo escribía y es como digo, madre, cómo hacía yo para procesar toda esta información? No había capacidad de procesamiento, por eso anotaba y anotaba y anotaba tanto. Y yo decía, madre mía, ¿cómo puedo anotar tanto? ¿Entendés? ¿Cómo puedo, no sé, como digo, bueno, pará, tengo que soltar esto y lo otro y dejarlo ir y enfocarme en lo que realmente interesa? Y es por eso que poco a poco ahora voy sintiendo la mejora. La cuestión es que no hay que dejar acumular y solo hay que preocuparse por cosas pequeñas. Y una vez que las cosas internas las vas arreglando, es como que o las vas suavizando o las vas como entendiendo. Una vez que eso pasa, como que va proyectándose hacia afuera. Y bueno, eso me pasó, que me doy cuenta cuando estoy mal, porque capaz veo alguna foto, algún video y digo, mira, en esta época yo estaba con otra cara, ¿entendés? Y capaz ahora en la actualidad digo, mira, ahora entiendo lo que pasó. Es como que es cierto que lo interno se refleja a través de lo externo. Y bueno, aún tengo que mejorar un montón, sí, tengo que admitir, pero hasta el momento solo decido prestarle atención a pocas cosas.